Dentro de la vasta colección de dioses y seres sobrenaturales en las creencias humanas, el nombre Yahvé, el Dios de la Biblia, se destaca y ha sido recordado durante muchos siglos. ¿Por qué este nombre es tan influyente y profundo? ¿Podría Yahvé tener vínculos con los Anunnaki que desconocemos? Hoy, ¿quién es realmente? ¿Es un Dios omnipotente adorado por religiones que provienen de Abraham? Y si no lo es, ¿quién o qué podría ser realmente Yahvé? Encontraremos la respuesta en este asombroso relato. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. Los libros sagrados de los seguidores de Abraham nos hablan sobre un Dios que parece llevar un gran espectáculo en el cosmos. Este Dios crea el universo, las estrellas, los animales, las plantas, las personas y todo lo que conocemos. Este todopoderoso creador a menudo es conocido como Yahvé. En estos textos, este nombre no solo es una etiqueta, es como una puerta que nos permite ver cómo han cambiado con el tiempo las ideas de la gente sobre Dios. Representa nuestra búsqueda interminable para comprender el universo y nuestro lugar en él. El nombre Yahvé ha tenido un gran efecto en nuestra historia compartida, dando formas a las sociedades, influyendo en las costumbres y guiando la historia de la humanidad. Examinar de cerca a Yahvé es más que solo estudiar, es como emprender un viaje al corazón de nuestra cultura, tratando de entender nuestro pasado compartido. ¿Pero qué significa esto para nuestra comprensión de la divinidad? ¿Qué misterios podríamos descubrir sobre nuestros orígenes? Este viaje nos lleva de vuelta al lugar donde comenzó la civilización, en el antiguo cercano Oriente. ¿Podría ser este lugar donde surgió por primera vez el nombre Yahvé? Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en una historia fascinante y compleja. Curiosamente, este viaje al cercano Oriente nos lleva cara a cara con los Anunnaki, que eran dioses en los antiguos mitos mesopotámicos. Y como quizás sepa no solo eso, estos dioses jugaron un papel importante en historias sobre la creación del mundo y fueron adorados por sumerios, acadios, asirios y babilonios. ¿Pero podría haber algún vínculo entre estos dioses antiguos y Yahvé? ¿Es posible que Yahvé haya surgido de o incluso haya venido de estos Anunnaki? Encontrar estas respuestas nos permite descubrir una capa oculta de historias antiguas, cambiando cómo entendemos el comienzo de los humanos. Hay una historia aún más antigua oculta en el texto del Génesis que ha estado fuera de la vista pública durante cientos de años, debido a errores de traducción y las reglas de la Iglesia. ¿Pero qué trata de decirnos este antiguo relato al final de este viaje? Esperamos a responder a la gran pregunta: ¿quién es Yahvé, el Dios en la Biblia? ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la religión y la espiritualidad? Nuestra referencia más antigua a Yahvé se encuentra en la piedra moabita, o la estela de Mesa, erigida por el rey Mesa de Moab, alrededor de los 840 años antes de Cristo. Celebrando su victoria sobre Israel, la estela cuenta una historia similar al encontrado en Segunda de Reyes 3, aunque con una diferencia crucial. La estela proclama una victoria a los moabitas, mientras que la Biblia reclama la victoria para Israel. Curiosamente, la referencia a Yahvé reforzó la creencia de que él era exclusivamente una deidad israelita, ya que Mesa se jacta de haberse apoderado de objetos asociados con Yahvé y presentárselos a su propio dios Quemos. Avancemos hasta 1844, cuando el arqueólogo Caro de Richard Lapsies excavó las ruinas de la antigua ciudad de Soleb en Nubia. Las excavaciones extensas no tendrían lugar hasta 1957, dirigidas por la arqueóloga Michela Schiff-Giorgini, encontraron una referencia en grupos. Estos grupos eran conocidos como los Asu de Yahvé, inscrita en la base de una de las columnas del templo. Esta referencia a Yahvé, conectada con los Asu, sugiere que este dios había sido adorado por otro grupo mucho antes de lo que se pensaba que ocurrieron las narrativas bíblicas. Los egipcios describían a los Asu como nómadas semitas, a menudo vistos como proscritos. Aunque se intentó vincularlos con los hebreos, estas afirmaciones fueron refutadas. La referencia a los Asu de Yahvé no solo adelanta más en el tiempo los orígenes de esta deidad, sino que también insinúa que Yahvé podría no haber tenido origen cananeo. Pero si no fue así, ¿cuál es el origen del primer Yahvé?
Una teoría sugiere que Yahvé era un dios del desierto adoptado por los hebreos durante su éxodo egipcio a Canaán. La imagen relacionada con el fuego en el libro del Éxodo, junto con la capacidad de Yahvé para guiar a Moisés hacia fuentes de agua, respalda esta idea. Sin embargo, muchos creen que Yahvé se originó como un dios menor dentro del panteón cananeo, y fue adoptado por los Asu nómadas durante su tiempo en el Levante. La palabra Yahvé es en sí misma un antiguo artefacto lingüístico, arraigado profundamente en lenguas semíticas y llevando ecos de las civilizaciones que lo crearon. De manera inteligente, parece estar vinculado al verbo ser, dándole un sentido de existencia. Otras interpretaciones de su significado incluyen el que hace lo que ha sido hecho, y el da existencia a todo lo que existe. La palabra Yahvé evolucionó a Jehová a finales de la Edad Media. El nombre Yahvé también podría derivarse del idioma árabe, indicando posiblemente una pasión o compromiso de la deidad hacia su pueblo, alineándose con las referencias bíblicas a Yahvé como un dios celoso. La transformación de Yahvé desde una deidad local de los medianitas hasta la única deidad de los israelitas se refleja en la evolución de su nombre, comenzando como un reflejo del compromiso de una deidad local hacia su tribu, y evolucionando hacia una declaración de la existencia y compromiso del único Dios verdadero hacia su pueblo elegido. En el judaísmo, el nombre de Dios se consideraba demasiado sagrado para ser pronunciado, por lo que se usaban las consonantes I, H, W, H como recordatorio para decir Adonai, Señor en su lugar. Los orígenes de Yahvé siguen siendo oscuros, con pasajes bíblicos que difieren en sus interpretaciones. Después del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., el poder de Yahvé se decodificó y las escrituras hebreas fueron canonizadas durante el Segundo Templo, incluyendo el concepto de un Mesías. Yahvé como el todopoderoso creador, preservador y redentor del universo fue luego adoptado por los primeros cristianos, quienes creían que Dios envió a Jesús como el Mesías prometido. En el Islam, esta deidad fue interpretada como Alá. Ahora retrocediendo en el tiempo, durante la Edad del Hierro, los israelitas en Canaán buscaron distinguirse de sus vecinos elevando a Yahvé por encima de él, la deidad suprema. La asociación de Yahvé con la forja, el fuego, el humo y el castigo lo convirtieron en una deidad adecuada de tormentas y guerra, transformándolo de una deidad de la transformación a una de conquista. Una vez conocido por sus bendiciones de fertilidad y prosperidad, él era una deidad altamente respetada, frecuentemente invocada. Al mismo tiempo, Yahvé estaba emergiendo de sus orígenes como un dios regional oscuro, vinculado a la naturaleza salvaje y climas tormentosos, y se estaba convirtiendo en una presencia poderosa dentro de la sociedad israelita. La dinámica entre él y Yahvé distaba mucho de ser simple, llena de conflictos e integración, y marcada por Yahvé asumiendo roles y rasgos previamente vinculados a él. El ascenso de Yahvé a la dominación es innegable a medida que pasaba de ser una deidad local al único Dios de los israelitas. Un proceso marcado por una intrincada evolución religiosa y transformación. Esta transición se refleja claramente en la poesía y la literatura narrativa temprana de Israel, que a menudo retrataba a Yahvé como una figura militante. Su estado celebrado como Dios nacional se consolidó principalmente a través de las guerras de Israel. Durante tiempos de paz, las tribus se volvían hacia Baal, el dios de la fertilidad. Sin embargo, en tiempos de conflicto, buscaban ayuda de Yahvé, el guerrero divino. Buscando el triunfo, la representación de Yahvé como un guerrero divino es un tema recurrente en las escrituras hebreas, que también forman parte del Antiguo Testamento cristiano. Incluso el Nuevo Testamento toma prestación de esta imagen guerrera. En los primeros días de Israel, Yahvé era visto como un dios de las tormentas de la guerra, una deidad poderosa vinculada profundamente a los elementos de la naturaleza. Esta representación de Yahvé podría haber sido influenciada por las religiones cananeas cercanas, que también adoraban a dioses de las tormentas, dado que los israelitas vivían en un área propensa a climas severos. No era raro ver que se inclinaran hacia un dios que representara estas fuerzas potentes. Por lo tanto, su adoración se extendió para incluir dioses como el Asera, Baal, Utu-Chamás y por supuesto Yahvé. Cuando se establecieron por primera vez en Canaán, los israelitas practicaban la veneración a los antepasados, honrando al dios del padre, o al dios de la casa, junto con sus antepasados humanos.
Sin embargo, Yahvé fue visto como algo más que un dios de las tormentas. A medida que interactuaban con las culturas circundantes y sus prácticas espirituales, la imagen de Yahvé cambió. Comenzó a ser visto como un dios de la fertilidad y la protección, y un dispensador de justicia. Es probable que este cambio haya sido influenciado por Asera, la diosa cananea de la fertilidad que era ampliamente adorada. A pesar de la popularidad de Asera, su adoración generó importantes debates teológicos. Los israelitas, especialmente los del reino sureño de Judá, se inclinaban hacia el monoteísmo y veían la veneración de Asera como una amenaza para esta creencia emergente. Los profetas israelitas, como Elías, se opusieron firmemente a la veneración de Asera y otros dioses cananeos, lo que llevó a enfrentamientos violentos y la supresión eventual de seguidores de Asera. Los factores políticos de la época también jugaron un papel en la formación de la veneración de Yahvé. El reino del norte de Israel era más rico y estaba más abierto al sincretismo, mezclando elementos de diferentes religiones en su adoración a Yahvé. Este enfoque enfrentó una fuerte oposición del reino sureño de Judá, que se estaba moviendo hacia la veneración exclusiva de Yahvé, cuando los asirios destruyeron el reino del norte en el 722 a.C. Este momento marcó un punto de inflexión crítico en la veneración a Yahvé. Los refugiados del norte se unieron al reino sureño, trayendo consigo sus prácticas religiosas combinadas. Esta mezcla de culturas que probablemente influyeron en la evolución de la imagen de Yahvé y el desarrollo de costumbres religiosas israelitas únicas. A medida que los israelitas construían una sociedad en Canaán, querían destacar entre sus vecinos. Esto los llevó a priorizar a Yahvé sobre él, el Dios supremo tradicional cananeo. Sin embargo, aún no abrazaban completamente el monoteísmo. Los israelitas permanecían enoteístas durante la era de los jueces y el reino de Israel, aproximadamente del 1080 al 722 a.C. El reino se dividió tras la muerte de Salomón en el 931 a.C., lo que llevó a la creación del reino sureño de Judá, con Jerusalén como su capital. En Judá, adorar a Yahvé no era solo un acto religioso, sino también una parte de su identidad, su piedra angular social. Yahvé era visto como su protector y garante de su futuro. El pueblo de Judá creía que eran elegidos por Yahvé, lo que influía en todo, desde sus tradiciones religiosas hasta sus decisiones políticas y formas culturales de vida. Yahvé era percibido como un dios guerrero, un escudo contra los enemigos. Una percepción probablemente influenciada por los tiempos tumultuosos en los que vivía Judá, rodeados de imperios poderosos y frecuentemente arrastrados a sus disputas. El pueblo de Judá recurrió a Yahvé en busca de seguridad y rescate. Su fe en el poder protector de Yahvé tuvo un impacto directo en todo, desde sus estrategias militares y lazos diplomáticos hasta sus políticas domésticas. En Judá, la veneración de Yahvé era respaldada por el Estado. Los reyes de Judá, desde David y Salomón, eran vistos como los representantes terrenales de Yahvé. Se creía que habían sido elegidos por Yahvé para liderar a su pueblo, lo que les otorgaba poder político y religioso. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Eran los protectores de la fe, encargados de mantener puras sus prácticas y defender sus principios. Sin embargo, la relación entre Yahvé y los reyes de Judá no siempre fue fluida. Hubo momentos en los que los reyes, motivados por ganancias políticas o ambiciones personales, se apartaron de la fe, introdujeron dioses extranjeros, permitieron prácticas mezcladas en la veneración a Yahvé y persiguieron a los profetas que se atrevían a criticarlos, y estas acciones se consideraban traiciones a Yahvé, que merecían un castigo divino. Durante estos periodos de cambio religioso, los profetas surgieron como la brújula moral de Judá. Se los consideraba la voz de Yahvé, guiando al pueblo de vuelta a su Dios. Condenaban la adoración a ídolos, denunciaban las injusticias en la sociedad y advertían sobre las severas consecuencias de abandonar a Yahvé.
Sus mensajes no siempre fueron bien recibidos, pero fueron cruciales, eran la luz guía que llevaba al pueblo de Judá de regreso a Yahvé cuando se desviaban. Pero la pregunta persiste, ¿por qué como sociedad colectiva veneramos continuamente a una deidad nacida de las páginas de la historia como el único Dios verdadero? ¿Qué nos impulsa a dar gracias, buscar bendiciones y entonar alabanzas a esta entidad? ¿Podría nuestra fascinación por lo divino reflejar un anhelo más profundo de explorar nuestras propias complejidades y desentrañar los misterios de identidades divinas ocultas en textos sagrados? ¿Podría ser que nuestras mentes inquisitivas nos estén atrayendo hacia un intrincado laberinto de conocimiento cósmico y autodescubrimiento? Es como si estuviéramos abriendo una antigua bóveda, descifrando sus cierres de ecos divinos que han resonado a través del tiempo y el espacio. Esta aventura no solo podría revelar los secretos de los Anunnaki y antiguos extraterrestres, sino también iluminar nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Reconocer que Yahvé inicialmente no era una deidad única, sino que evolucionó hacia un Dios monoteísta, es crucial para percibir la influencia extraterrestre en el crecimiento de nuestra civilización. Haciendo una aclaratoria, yo, en lo personal creo en un Dios creador todopoderoso, y que solo existe un Dios, y su Hijo Jesús, que se hizo carne para identificarse con los humanos, y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto es una narrativa donde revelamos los orígenes y cambios del nombre Yahvé a través del tiempo. Aclarado esto, continuamos. Ahora, es importante entender que la evolución de Yahvé de ser uno entre muchos a convertirse en la deidad suprema a nivel mundial, ocurrió a lo largo de dos vías. En primer lugar, desde un punto de vista humano, hemos estado explorando cómo el cambio del politeísmo al monoteísmo en el antiguo Israel fue un proceso lento y complejo que abarcó varios siglos. En la Edad del Bronce tardío, numerosas deidades estaban vinculadas a poderosas ciudades en una sociedad típicamente politeísta. Israel tenía su deidad nacional, Yahvé, pero aún reconocía un panteón similar a otros estados antiguos del cercano Oriente. Con el tiempo, Yahvé comenzó a asumir un papel dominante, transitando lentamente hacia el monoteísmo, un camino marcado por cambios sociales, políticos y culturales con el tiempo. En segundo lugar, la transición teológica de Yahvé a la única deidad representa la perspectiva de las entidades divinas mismas. La teoría de los antiguos astronautas postula a estos seres como entidades físicas que visitaron nuestro pasado antiguo, cuestionando si Yahvé era una entidad específica o un nombre para un grupo de individuos. La conexión entre Yahvé y el enfoque principal de nuestro canal, los Anunnaki, es evidente, ya que las regiones donde surgieron nombres de Yahvé, El, Asera, y otros dioses son las mismas regiones donde aparecieron y fueron venerados los Anunnaki. Profundizando en este análisis, encontramos similitudes sorprendentes entre algunas de las renombradas entidades Anunnaki y las características de Yahvé. Observar a los dioses Anunnaki como Enlil y Ninurta muestra paralelismos intrigantes con las características de Yahvé, insinuando posibles superposiciones y transformaciones. Examinar al dios mesopotámico Enlil, el dios del clima y la guerra, y el padre de los dioses, su narrativa tiene similitudes con los relatos bíblicos que involucran a Yahvé. Sin embargo, la cualidad distintiva de Yahvé como guerrero no coincide con la imagen de Enlil. En cambio, Enki, el dios del conocimiento, la ciencia y los metales ocultos, comparte una alineación más cercana con las cualidades de Yahvé. La sabiduría, la comprensión y el control de Enki sobre el oro y la plata se asemejan a las atribuciones de Yahvé en la Biblia. Otro Anunnaki, Ninurta, el dios de la agricultura, la caza y la guerra, muestra cómo la figura de Yahvé encarna múltiples facetas que reflejan la complejidad y la profundidad de estas antiguas tradiciones religiosas, tejiendo un tapiz de creencias que han moldeado la espiritualidad humana a lo largo de los milenios. Este ser comparte su naturaleza protectora y cualidades guerreras con Yahvé. Sin embargo, sugerir que Yahvé simplemente es Enki o Ninurta o cualquier otra deidad disfrazada en la narrativa bíblico-hebrea, es una simplificación excesiva. Es necesario estudiar la relación matizada y los roles de estas deidades en los relatos sumerios y bíblicos para comprender verdaderamente su interconexión y evolución.
En consecuencia, el estudio de la transición de Yahvé, de ser una deidad entre muchas a convertirse en el Dios reverenciado singularmente, implica comprender tanto los cambios socioculturales y políticos impulsados por los humanos, como los cambios teológicos desde la perspectiva de los dioses. Es un estudio complejo e intrigante que amplía nuestra comprensión de los Anunnaki y la teoría de los antiguos extraterrestres, brindando nuevas perspectivas sobre el desarrollo de nuestra civilización. Sin embargo, es importante señalar que Ninurta no era considerado una deidad oculta por los sumerios tempranos, y las representaciones de él no eran infrecuentes. A medida que profundizamos en la conexión entre Yahvé y Ninurta, encontramos un texto antiguo sustancial que arroja luz sobre un evento significativo, desafiando la idea de que Ninurta y Yahvé son uno y es el mismo. Este texto específico trata sobre un acontecimiento notable e inolvidable, cuyos detalles específicos sugieren que Ninurta no podría haber sido Yahvé. Uno de los actos más decisivos atribuidos a Yahvé en la Biblia, con consecuencias duraderas y recuerdos perdurables, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. El evento también está registrado en textos mesopotámicos, lo que permite una comparación de las deidades involucradas. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra, ciudades ubicadas en la fértil llanura del sur del Mar Muerto, se describen como pecaminosas. Yahvé desciende de su morada y acompañado por 2 ángeles, visita a Abraham y su esposa Sarai, cerca de Hebrón, tras predecir que la anciana pareja tendría un hijo. Yahvé envía a los 2 ángeles a Sodoma para evaluar la pecaminosidad de las ciudades. Luego informa a Abraham que si se confirman sus pecados, las ciudades y sus habitantes serán destruidos. Abraham ruega a Yahvé que perdone a Sodoma si al menos se encuentran 50 justos dentro de sus murallas, y Yahvé acepta esta súplica. Después de que Abraham logra reducir con éxito el número a 10 y se retira, los ángeles, testigos de la maldad de las ciudades, instan a Lot a llevar a su familia y escapar. Lot pide permiso para refugiarse en las montañas y los ángeles lo consienten, posponiendo la destrucción inminente. Finalmente, el destino condenado de las ciudades se desencadena cuando Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre desde los cielos, y él hizo volcar esas ciudades y toda la llanura y todos sus habitantes y todo lo que crecía en la tierra. Abraham se levantó temprano en la mañana hacia el lugar donde había estado delante de Yahvé, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia la tierra de la llanura, y vio humo que subía de la tierra como el humo de un horno. En los registros mesopotámicos, este evento en particular está minuciosamente documentado como el clímax de la batalla de Marduk por establecer el dominio en la tierra. Tenemos un video en el canal, donde relata este suceso por completo. Te los dejaré en la descripción de este video por si deseas saber más sobre este relato. El texto mesopotámico atribuye explícitamente el trastorno de las ciudades pecaminosas a Nergal, no a Ninurta. Dado que la Biblia afirma que fue Yahvé mismo quien desató la destrucción en las ciudades en lugar de los 2 ángeles investigadores, resulta evidente que Yahvé no puede ser equiparado con Ninurta. En su libro Encuentros Divinos, Zecharia Sitchin enfrenta al enigma que envuelve la identidad de Yahvé y llega a una conclusión notable: la idea de la Biblia de que los Elohim, los dioses o los Anunnaki, tenían un dios propio. Puede parecer completamente absurda inicialmente, pero después de una reflexión más profunda, parece tener mucho sentido. Esto nos lleva a plantear una pregunta crítica: si los Nefilim fueron los dioses que crearon al hombre en la tierra, ¿o fue solo la evolución en el 12º planeta la que dio origen a los Nefilim? Estos seres tecnológicamente avanzados, capaces de viajar por el espacio cientos de miles de años antes que nosotros y de derivar explicaciones cosmológicas para la creación del sistema solar, supongo que también deben haber cuestionado sus orígenes. Esto podría haberlos llevado a lo que nosotros definimos como religión, su concepto de Dios, donde según Sitchin, Yahvé no es un Anunnaki sino más bien un ser divino incluso venerado por los Anunnaki. Ahora, al regresar a nuestras preguntas iniciales, hemos investigado los puntos de vista contrastantes sobre la identidad de Yahvé, la perspectiva histórico-humana y la visión de los propios dioses. Esta intricada red de perspectivas subraya la complejidad del tema, así como su interconexión.
La imponente naturaleza del tema de los Anunnaki y el potencial de la teoría de los antiguos extraterrestres para sacudir las percepciones religiosas del mundo se hace evidente. Las religiones convencionales a menudo no inspiran una conexión profunda e íntima con la divinidad que impregna todas las cosas. Suelen proyectar a Dios como una entidad distante y condenatoria que, a pesar de su proclamado amor por nosotros, controla nuestras acciones. Pero en nuestra opinión, una verdadera búsqueda espiritual nos lleva hacia adentro, nos invita a explorar quién es lo divino dentro de nosotros. Cuando nos conectamos verdaderamente con nuestra esencia, y la religión auténtica es nuestro propio ser interno vinculado con todo. En cuanto a Yahvé, bueno, Yahvé junto con otros dioses de la historia, aunque dije antes, para mí, en lo personal solo existe un Dios, pero respeto las teorías y creencias de todo aquel que quiera creer lo que bien le parezca, y de mi parte, merece el debido respeto por sus roles en nuestra historia humana. Han moldeado nuestra civilización, cultura, cuerpos y la vida misma, ya que es todo lo que hay, creer o no creer. Te damos las gracias por tu apoyo, tu like y tus comentarios. Esto nos anima a seguir con la obra de Dios. En la Biblia hebrea el nombre divino, transliterado como YHWH, Yahvé, este fue revelado a Moisés según Éxodo 3:13 al 15. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios, Yahvé, o Jehová? ¿O son distintos dioses? ¿Existe más de un Dios, o es uno con distintos nombres? ¿Debemos decir Jesús o Yeshua? ¿Es necesario pronunciar el nombre de Dios en hebreo para que nos pueda escuchar? Hoy lo veremos todo aquí, sin más. Bienvenidos a un nuevo video. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Este se usa miles de veces en las escrituras hebreas. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera de 1960 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Sin embargo, en otras versiones bíblicas se le llama de otra manera. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Es así que surgen las dudas, ¿Dios es Jehová o es Yahvé? Hoy te explicaremos de una vez por todas quién es quién, y cuál es el verdadero nombre del Dios Yo Soy. Diversos nombres son los que se le han dado a Dios desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Estas interpretaciones, que para unos son falsas y para otros muy válidas, han desatado siempre controversias entre creyentes y no creyentes, entre teólogos y religiosos, etc. Y bien es cierto que el nombre exacto de Dios es totalmente desconocido para los seres humanos, también es cierto que de acuerdo a ciertos escritos no canónicos, el verdadero nombre de Dios es impronunciable para los seres humanos, ya que nuestro vocabulario actual, aun juntando todos los idiomas del mundo, es insuficiente para lograr pronunciar tal nombre. Es por esa razón que supuestamente se nos ha dado a conocer solo una parte de él, que fue aquel que le fue dado a Moisés y luego dio a su gente. El nombre fue el Tetragramatón, YHWH. Por supuesto, esto ya es complicado porque al carecer de vocales es para la mayoría de los idiomas imposible lograr pronunciarlo debidamente.
Pero sí existen otros idiomas que permiten al menos acercarnos a lo que debería ser una más correcta pronunciación de tales letras. Algunos de estos idiomas son el arameo o el hebreo, que no necesitan de vocales para leerlo. De esta forma, los expertos afirman que las letras YHWH deberían pronunciarse como Yahvé. Pero hay un problema, y es que con el tiempo se convirtió en algo tan sagrado, que los judíos piadosos ni siquiera tenían permitido pronunciarlo, así es que hoy en día no estamos tan seguros de cómo se pronunciaba. El hebreo de entonces no usaba vocales en su escritura, así es que solo tenemos las 4 consonantes, es lo que se conoce como tetragramatón, aunque no estamos seguros de que Yahvé esté correctamente pronunciado. Esto se debió a que los judíos piadosos no decían el nombre sagrado, en cambio lo sustituyeron por Adonai, que básicamente significa Señor, era así que leían las escrituras en voz alta. Por eso los puntos vocálicos de Adonai se usaban con las consonantes de YHWH, así, las vocales AOA fueron añadidas a YHWH para producir Jehová en el texto, pero nunca se pronunció de esa manera, ellos en cambio decían Adonai. Al traducir la Biblia hebrea al latín, tuvieron que hacer algunas sustituciones, ya que el latín no tenía las letras Y, ni la W, sustituyeron la Y por la J y la W se convirtió en V así, Jehová se convirtió en Jehová que de algún modo y con el tiempo dio lugar a Jehová. Así que cualquiera que afirme que Jehová es el verdadero nombre de Dios, está usando las marcas vocálicas equivocadas en el tetragramatón y una sustitución del alfabeto latino. La mayoría de las traducciones inglesas se dan cuenta de que los lectores modernos no se identifican con YHWH ya sea Yahvé o Jehová, otros traductores usan la palabra Señor en todas las capitales, es decir, con mayúsculas, técnicamente la S es una letra mayúscula más grande que las siguientes letras. Aunque muchos llaman al arameo hebreo, el arameo es el idioma que los judíos fueron forzados a aprender a hablar durante el exilio babilónico. Por ejemplo, partes del libro de la Biblia de Daniel fueron escritas en hebreo y otras porciones en arameo. Como resultado ni la ortografía ni la pronunciación son perfectas y cualquiera que afirme que una de ellas es correcta o incorrecta no está diciendo más que una simple opinión, pero existe otro nombre bastante popular para Dios, Elohim. Las palabras hebreas Elohim, o Eloai, y Adonai se aplican a algo más que al verdadero y vivo Dios. La palabra hebrea Elohim es la forma plural de Eloah, que significa poderoso que viene de él, que significa también poder, fuerza. Estas 3 palabras, Eloah y Elohim son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Creador. Las 3 han sido traducidas con Dios en la mayoría de las versiones castellanas. La palabra hebrea El aparece alrededor de 200 veces en las escrituras, prácticamente siempre en referencia al Creador. Sin embargo, hay un nombre que es único para el Dios de la Biblia, este nombre es Yahvé, una transliteración alternativa sería Jehová. Pero Yahvé se refiere al Dios autoexistente y eterno, el nombre que Dios reveló a Moisés. Yahvé es el nombre de Dios que cumple el pacto. Cuando se registra el aspecto creativo de Dios, se utiliza el nombre Elohim en Génesis 1, sin embargo, cuando hay una relación con la humanidad, se utiliza el nombre Yahvé en Génesis 2. Estas diferencias son consistentes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es en el siglo I cuando se empieza a observar cierta actitud supersticiosa hacia el nombre de manera muy generalizada. La misma con relación al día de Yom Kippur dice en Joma 6:2. Los sacerdotes y pueblo estaban en el atrio y cuando oían el nombre que pronunciaban claramente, el sumo sacerdote se arrodillaban, se postraban con el rostro en tierra y decían, bendito el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Una tradición dice que los sabios transmitían a sus talmidim la pronunciación original a intervalos de 1 o 2 veces cada 7 años, pero esta práctica se abandonó posteriormente. El historiador del primer siglo, Josefo, menciona la prohibición sobre el uso del nombre divino de Yahvé. Josefo, escribiendo sobre los acontecimientos de Éxodo 3, dice, con lo cual Dios declaró a Moisés, su santo nombre que nunca había sido revelado a los hombres antes. Y como referente a lo cual no me es permitido ni decirlo.
Esta prohibición de pronunciar el nombre divino de Yahvé parece que era universal para el primer siglo, aún algunos de los miembros esenios de la comunidad de Qumran seguían la prohibición. El manual de disciplina dice: cualquiera que diga en alto el más santo nombre de Dios, ya sea como maldición, o que se le escape en un juicio por cualquier otra razón, o mientras está leyendo un libro u orando, ha de ser despedido para nunca más volver a la sociedad de los Ya. El judaísmo cree que Dios posee muchos nombres, cada uno de ellos representando un atributo único de lo divino. La Cábala se expande sobre esta creencia sobre la base de que la santidad de la Torá, el Pentateuco, se encuentra dentro de cada palabra y cada letra. El creyente conocedor no necesita atenerse a la puntuación y el orden original de las palabras, sino que las letras pueden ser dispuestas de manera diferente para exponer nuevos y previamente ocultos significados. Esta fe llevó a los místicos judíos a revelar otros 72 nombres de Dios que pueden ser usados para transformar vidas para mejor y dar la bienvenida a una nueva energía. Los 72 nombres de Dios son 72 combinaciones de 3 letras derivadas del libro del Éxodo 14, 19 al 21. Los 72 nombres de Dios se extraen del texto escribiendo los 3 versículos uno sobre otro sin espacio mientras escribe el del medio al revés. Cada combinación de 3 letras significa uno de los poderosos nombres de Dios. Debido a la potencia de los nombres, mucha gente lleva diferentes tipos de joyas que están inscritas con uno o más de estos 72 nombres. El nombre adecuado se elige normalmente de acuerdo a las esperanzas, necesidades y desafíos de la persona. A continuación dejaré algunos de los 72 nombres de Dios y su significado. Yod Lamed Yud. Restauración, restauración de la esperanza y aumento de la energía. Lamed Beth Lamed. La libertad, la liberación de las cadenas espirituales y proporcionar dirección al alma en tiempos confusos. Aleph Lamed Amiam, la protección contra el mal de ojo. Amiam Nun Daleth, trae el éxito, fortalece la intuición y la conexión entre los reinos divino y lo terrenal. Los 72 nombres de Dios son un tema bastante extenso y muy debatido a través de la historia y la actualidad. Antes de continuar, quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal y por favor, activa la campana de todas las notificaciones, para que seas el primero en ser notificado y no te pierdas ninguno de los asombrosos videos que publicamos cada semana. Bueno, continuamos. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Para profundizar con este video necesitamos aclarar algunas cosas fundamentales sobre el hebreo. Por ejemplo, el nombre de Dios en hebreo es YHWH. Es curioso que no tiene vocales este nombre, y esto se debe a que en el hebreo antiguo no se usaban las vocales al escribirse. De hecho, en la Torá no hay vocales. Es por esto que a través de los siglos los eruditos han debatido sobre cuál es la manera correcta de mencionar o pronunciar el nombre de Dios. Hasta el día de hoy, aunque muchos quieran presionar a la comunidad cristiana haciéndose los eruditos, en el hebreo no hay una respuesta definitiva, sino que sigue habiendo mucho debate al respecto, porque todavía no se ha descubierto la manera segura de pronunciar el nombre de Dios. No obstante, sí podemos decir que la mayor parte de teólogos y estudiosos concuerdan en que la pronunciación más cercana a la verdad pudiera ser Yahvé, según algunos, y otros piensan que lo más acertado es decir Jehová, ya que al traducir la Biblia al español se le añadieron las vocales A o A que vienen de Adonai, nombre que usaban los judíos para evitar decir el nombre de Dios.
probando así el nombre de Yahweh, que se pronuncia algo así como Yahvé, y es por esto que traducido al español, se escribió así el nombre de Dios en la Biblia, Jehová. Hoy en día hay pequeños grupos sectarios que quieren poner en duda la Biblia que nosotros los cristianos usamos al decir que lo que decimos Jehová estamos deshonrando a Dios, y que si decimos Jehová en vez de Yahvé, Dios no nos escuchará, y que la Biblia evangélica que dice Jehová no es la correcta. Otros grupos caen en el mismo error religioso al decir que es incorrecto decir Jesús y que obligatoriamente hay que decir su nombre en hebreo, que es Yeshua o Yeshua. Es muy triste ver cómo el diablo ha usado mentiras para dividir el cuerpo de Cristo y desenfocarnos de lo que realmente es importante. Hasta el día de hoy hay videos, artículos en internet, falsos maestros diciendo que Jesús era un nombre griego distinto al de la Biblia, o que Jehová significa Dios destructor o algo así. Todas esas cosas son falsas, enseñanzas, mentiras del enemigo para hacerle daño a la Iglesia de Cristo. Antes de dar algunos argumentos válidos, permíteme explicar quiénes son los que están sembrando esas dudas dentro del cuerpo de Cristo para que puedas identificarlos. Primeramente, hay cristianos honestos y sinceros que de verdad desean conocer sobre estos temas simplemente para satisfacer su curiosidad, y han visto algún video en internet y se han dejado convencer por estos falsos maestros. Hay también predicadores y maestros sinceros que enseñan estos errores simplemente por estar todavía en la niñez espiritual y no ver el panorama cristiano o espiritual desde una perspectiva más amplia, más alta. De igual manera, hay grupos de impíos que solo tratan de manchar el Evangelio lanzando dudas sobre la autenticidad de la Biblia o su fidelidad a los manuscritos originales. Y también hay otro grupo en el cual me quiero enfocar un poco más en este video, y es el de los judaizantes que quieren hacer caer a los cristianos en la esclavitud de la ley otra vez. Estoy convencido de que un gran porcentaje de los supuestos maestros ocultos que hacen comentarios en los foros y videos cristianos, diciendo que no se puede decir Jehová o Jesús, sino que hay que decir Yahvé o Yeshua, en su mayoría son creyentes que están aferrados a prácticas del judaísmo y desean convertir a los cristianos al movimiento judío mesiánico. Muchos de ellos no te dicen que son judaizantes para no alarmarte, y solo comienzan sus pláticas hablando sobre el nombre de Dios en hebreo. Incluso compartiendo contigo de forma amable el origen y significado de tu nombre en el idioma hebreo. Pero cuando miras algún video suyo o platicas un poco más con ellos te das cuenta de que guardan el sábado y exigen que se guarde, enseñan a guardar las fiestas judías, no comen ciertos alimentos y obligan a los demás a guardar todas estas cosas que ellos guardan para ser salvos. Lo más interesante de todo esto es que muchos de ellos ni siquiera tienen ascendencia judía, sino que han caído en el error de que hay que hacerse judíos para ser salvos, o simplemente para agradar más a Dios. Todo el pretexto que esta gente usa con mencionar los nombres de Dios en hebreo, simplemente es la antesala o preparatoria para esclavizar a los cristianos en la ley de Moisés. Fíjate que el enfoque de estas personas casi nunca es alcanzar conversos, sino reclutar cristianos para su movimiento. Estos grupos se basan en confundir a los cristianos con todas estas doctrinas judías y les fuerzan con sus enseñanzas a decir el nombre de Dios estrictamente como ellos dicen, y hasta se atreven a decir que si no mencionas el nombre de Dios de manera correcta en hebreo, Dios no te escucha. Repito, todo es una antesala para introducirnos entonces en el judaísmo. Pero en la Biblia no hay órdenes sobre no mencionar el nombre de Dios o decirlo de una manera específica. Cualquiera que diga que solo podemos dirigirnos a Dios usando su nombre en hebreo, lo está haciendo sin base bíblica. Quiero aclarar que hay judíos auténticos que se convirtieron a Cristo y continúan en sus costumbres solo por un tema de tradición cultural o familiar, pero sabiendo que nada de eso salva, sino solo la fe en Cristo. Así eran la mayoría de los cristianos de hecho, en Jerusalén, cuando la iglesia primitiva antes obviamente, de que Pablo le revelara que el evangelio de Cristo era eficaz sin la necesidad de guardar los ritos judíos o de la ley. También hoy en día hay cristianos gentiles que deciden incorporar costumbres judías a su vida diaria, simplemente por digamos que amor a la nación de Israel, y éstas deciden llamar a Dios Yahvé o Yeshua. Pero son conscientes de que solo es una preferencia personal y que no les añade ningún beneficio espiritual.
Creo que el pecado viene cuando enseñamos a las personas que tenemos que seguir esas prácticas judías, o decir el nombre de Dios en hebreo, o el nombre de Jesús en hebreo para que Dios nos escuche, y que le agradezca más o peor aún para que seamos salvos. Estimado amigo, la raíz de este problema está en pensar que por decir el nombre de Dios en hebreo Dios te va a escuchar o favorecer más. Esta es mi respuesta a esas personas y también a los hermanos honestos y sinceros que desean saber sobre este tema. No importa cómo menciones el nombre de Dios, no importa si dices Yahvé, Yahvé o Jehová, Jesús o Yeshua, Dios de igual manera te va a escuchar a ti si tienes la actitud correcta. Es correcto decir Yahvé o Jehová como también es correcto decir Yeshua o Jesús en cualquier idioma, ya que Jesús es la traducción de Yeshua al español, así como millones de cristianos adoran y llaman a Jesús en su idioma natal. Esto es importante que lo sepas, el poder de Jesús no está en la buena pronunciación de su nombre, sino en la identidad de quien Él es y la identidad de quien está usando ese nombre. Cuando eres un verdadero cristiano y mencionas el nombre de Jesús en cualquier idioma, los demonios saben de quién estás hablando porque ellos saben quién es el que vive dentro de ti. Oiga esto, si nuestra intimidad con Dios o el poder sobre los demonios, incluso nuestra salvación, dependiera de cuán correcto mencionamos el nombre de Dios en hebreo, estaríamos perdidos eternamente, porque insisto, hasta el día de hoy todavía no se ha descubierto la manera 100% segura de decir el nombre de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Porque entonces el evangelio de los haitianos, africanos, franceses, quedaría inútil, porque ellos dicen el nombre de Jesús en su idioma natal. El nombre de Jesús tiene igual poder en cualquier idioma o dialecto que lo menciones. Otro argumento poderoso es que el evangelio como lo conocemos y la Biblia que tenemos en nuestras manos, ha dado evidencia durante siglos de ser eficaz y verdadera. Millones de cristianos han sido salvos a través del nombre de Jesús, hermanos que ni siquiera supieron cómo se decía su nombre en hebreo, pero creyeron de corazón en ese nombre y fueron salvos. Los salmos que tenemos usan el nombre de Jehová en vez de Yahvé y han sido igual de efectivos para millones de gentiles cristianos que para los que tienen la Torá en hebreo. La evidencia de que el evangelio ha funcionado, destruye por completo todos los argumentos erróneos que los judaizantes quieren enseñar para mover a los cristianos verdaderos de su firmeza. También añado este argumento importante, el evangelio es también para los mudos, y hay millones de mudos en el mundo entero que son cristianos, nunca han podido mencionar el nombre de Dios o Jesús en algún idioma, mucho menos en hebreo, y aún así tienen acceso a la misma salvación y gracias a la cual tú y yo hemos accedido. Hermano amado, no te dejes influenciar por aquellos que intentan confundir al pueblo de Dios, el evangelio y su poder va más allá del idioma o la buena pronunciación. Del nombre de Jehová o Jesús en hebreo, Pablo explicó en Gálatas que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. En el tiempo de este gran hombre de Dios, también había esos grupos judaizantes que estaban escandalizados de que hubiera gentiles, o sea, no judíos, que se convirtieran a Cristo sin adoptar los ritos judíos. Pero Pablo no se dejó presionar por ninguno de ellos, sino que hizo mucho énfasis en sus cartas. Que somos salvos únicamente por la fe y la gracia de Dios, hablando en el contexto de estos manipuladores, Pablo dijo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. También en Gálatas dijo, ni aun Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Por favor, quédate con ese pasaje poderoso en tu mente y corazón, el Evangelio no necesita ninguna ayuda del judaísmo ni del idioma hebreo para ser salvos ni comunicarnos de manera más eficaz con Dios. Simplemente se trata de tener la fe en la persona correcta que es Jesús y tenerlo a Él como Señor y Salvador, amamos a Israel, oramos por Israel. Estamos agradecidos porque a través de ellos vino la salvación para el mundo. How does PwC take your company to the leading edge?
They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, premieres February 16th, and stream Paradise on February 23rd on Hulu and Hulu on Disney+. Porque Jesús era judío, pero los judíos tuvieron la mejor pronunciación del nombre de Dios, tenían los manuscritos originales. Guardaban las fiestas rituales y con todo eso no les sirvió para discernir que Jesús era el Mesías. Hablar bien el hebreo no es esfuerzo suficiente, decir el nombre de Dios de manera correcta tampoco. Solo Jesús pudo darnos a nosotros el acceso al Padre Celestial a través de la gracia, sin ayudarse de nada más. Si dices que al mencionar el nombre de Dios o Jesús en hebreo, es como único Dios te escucha o te favorece más, entonces estás añadiendo poder salvífico y redentor a las costumbres y al idioma hebreo. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, y también dice en Gálatas que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El que se sienta más salvo o cerca de Dios por decir su nombre en hebreo, o guardar algún rito judío o alguna obra de la ley, hermano, estás bajo maldición según la Biblia y en gran peligro de caer de la gracia. Antes de terminar el video, quiero añadir un detalle último. Esas personas celosas del nombre de Dios en hebreo hacen demasiado énfasis en eso del nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh, pero en realidad el Nuevo Testamento nos presenta una relación con Dios de una manera muy distinta, de hecho, mucho más cercana e íntima que la que disfrutaron los hebreos. En el Nuevo Testamento no se menciona el nombre de Jehová ni una sola vez, ahora Jesús nos indica que le hablemos a Dios como Padre. Por eso en la oración modelo, nosotros no decimos, Yahvé, el que está en los cielos, sino Padre nuestro, que estás en los cielos. También dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Constantemente vemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesús nos habla del Padre no nos lo presenta a nosotros como Jehová, sino como nuestro Padre Celestial, y a Él mismo Jesús tampoco pide que lo llamemos como en el Antiguo Testamento, sino que se nos presenta como el primogénito entre muchos hermanos, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, etc. También los apóstoles en su canto del Nuevo Testamento se refieren a Dios como Señor y no como Yahvé, pues usaban el nombre Adonai o Kyrios en griego, que significa Señor. Jehová fue el nombre con el que Dios se le reveló a Israel en el Antiguo Pacto, y no significa que ese nombre esté anulado o que sea incorrecto usarlo, pero Cristo nos enseñó aún un camino mejor, un camino en el cual podemos ver a Dios y llamarlo a Él como Padre y decirle Padre. Mis hermanos amados, les invito a seguir creciendo en la fe y no moverse por esta gente. Recuerda que para acercarse a Dios solamente hay que tener un corazón sincero, una fe sincera en la persona correcta, en Jesucristo como Señor y Salvador, y a través de la gracia vamos a recibir todas las bendiciones celestiales sin ayuda de nada más. Espero que este video te haya bendecido, haya sacado algunas de las dudas o incluso del error. También le haya dado ánimo y valor a aquellos que están en la verdad. Por favor, déjame tu comentario abajo, déjame saber qué te pareció este video, pero sin antes dejar esta pregunta para todos ustedes que me han acompañado en este asombroso viaje a través de la Biblia. Luego de escuchar este análisis, ¿quién crees que es Dios? ¿Adoramos al Dios verdadero o aún te quedan dudas? Déjame saber en los comentarios tu respuesta, te estaré leyendo, porque todos juntos enriqueciendo la narrativa, llegaremos a la verdad que nos hace libres. Que Dios los bendiga y los ilumine. Sin más, hasta el próximo video.